La presidencia de Frondizi. En 1958 los militares convocaron elecciones en las que triunfó Arturo Frondizi, de la UCR intransigente, con los votos del peronismo proscripto. Perón había acordado el apoyo porque Frondizi se comprometió a normalizar la CGT y ponerle fin a la proscripción del peronismo. El gobierno de Frondizi llevó adelante un proyecto económico desarrollista, basado en el impulso de la industria pesada con inversiones de capital extranjero, que originó un crecimiento en la producción de acero, petróleo y automóviles. Pero el gobierno no pudo evitar la fuerte inflación, y para combatirla, convocó como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray, representante del liberalismo ortodoxo. Alzogaray congeló los salarios y eliminó las medidas regulatorias del Estado. Estas políticas generaron desocupación, disminución de los salarios y una serie de privatizaciones de recursos y empresas del Estado. Estas medidas generaron una fuerte oposición por parte de los trabajadores. Frente a las movilizaciones, tomas de fábrica y huelgas, Frondizi estableció el Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, que permitía que las Fuerzas Armadas actuaran en la represión de los trabajadores. A pesar de la dureza de la represión, a los militares les preocupaba la posición de Frondizi frente a la Revolución cubana y su pasado acuerdista con el peronismo. Finalmente, en marzo de 1962, las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia. El Gobierno Nacional anuncia públicamente que apoyará en el Parlamento una nueva ley de educación superior promovida por la Iglesia Católica. El proyecto permite a las universidades privadas, que en su gran mayoría están en manos de la curia, otorgar títulos habilitantes oficiales. La comunidad universitaria no tarda en reaccionar ante lo que considera un ataque contra la educación laica, pública y gratuita. Asambleas y movilizaciones se repiten a lo largo de todo el país conforme a las banderas de la reforma de 1918. A su vez, los defensores de la educación privada y religiosa también salen a las calles y llaman al nuevo proyecto Ley de Educación Libre. Durante el mes de septiembre, mientras la ley se trata en el Congreso, en las calles se producen intensas discusiones y el país se divide en dos posturas, laica o libre. En medio de ese clima de efervescencia y debate, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina convocan a un acto para el 19 de septiembre. Obtienen el apoyo de los sindicatos y de varios partidos políticos que se oponen al gobierno. Ese día miles de estudiantes universitarios y secundarios, docentes y obreros se congregan en la Plaza del Congreso. A las 4 de la tarde, con el distintivo morado que representa las ideas reformistas, 350.000 personas comienzan a recorrer el tramo que la separa de la Plaza de Mayo. Nadie recuerda en Argentina una manifestación estudiantil tan masiva, pero a pesar de semejante demostración de fuerza, en el Parlamento finalmente se impone la idea de la educación libre, es decir, privada y religiosa, frente a la idea de una única educación para todos, pública, laica y gratuita, provista por el Estado. El gobierno de Ilia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Ilia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de Ilia generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Durante el gobierno de Ilia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. Para fines de 1965, la figura de Arturo Ilia está totalmente debilitada. Y para mediados de 1966, el gobierno de Ilia se encuentra al borde del abismo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los
ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. La Junta de Comandantes designó al general Juan Carlos Onganía como presidente de la República. Algunas de las primeras medidas que tomó fueron disolver el Parlamento y los partidos políticos y reemplazar la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina. Onganía representaba el sector paternalista de las Fuerzas Armadas y contaba con el apoyo de grupos católicos de derecha, políticos y economistas liberales, y de los sectores más concentrados del capital nacional y transnacional que esperaban del gobierno militar la subordinación política de los trabajadores. El Estado burocrático autoritario excluyó a los trabajadores a partir de la supresión de la democracia política y la aplicación de políticas económicas que beneficiaron a los sectores más concentrados del capital y favorecieron una transnacionalización de la economía. Para sostener sus políticas, Onganía recurrió a la represión. La dictadura de la Revolución Argentina proscribe a todos los partidos políticos, cierra el Congreso, interviene las universidades nacionales y prohíbe todas las agrupaciones políticas estudiantiles. A mediados de 1968, los intentos de control político y social de la dictadura de Onganía generan un profundo malestar en varios sectores de la población. Para esta época, una provincia argentina se convierte en uno de los principales focos del descontento. Córdoba es la segunda zona industrial del país después de Buenos Aires. Gran parte de sus sindicatos responden a la CGT de los argentinos. Y uno de sus líderes, Agustín Tosco, adquiere cada vez más relevancia a nivel nacional. En los primeros días de mayo de 1969, el clima político cordobés entra en combustión. La mecha del conflicto la encienden los obreros de las empresas metalúrgicas, indignados por cobrar uno de los salarios más bajos del país dentro de su rubro. El día 29, obreros y estudiantes marcharán por las calles de la ciudad de Córdoba. Si bien lo harán en columnas separadas, el objetivo será el mismo: decir basta a la dictadura de Onganía. Llegado el 30 de mayo, Córdoba es una ciudad ocupada. Tanques de guerra recorren sus calles y cada una de sus casas y sus esquinas son, a los ojos de los militares, territorio enemigo. A pesar de que los daños materiales son similares a los de un terremoto, los vecinos en las calles viven la jornada como un triunfo. En cuestión de horas, toda una sociedad logró salir de la apatía y el derrotismo para pronunciarse contra un gobierno sostenido mediante la represión y la censura. El cordobazo dejan a la dictadura del general Juan Carlos Onganía en una situación de extrema debilidad. Días después, Onganía es destituido. En su lugar, las Fuerzas Armadas designan presidente a Roberto Marcelo Levingston, un militar casi desconocido, representante del sector nacionalista del ejército. Llegado 1971, la situación del gobierno militar empeora. El creciente accionar de la guerrilla y un nuevo alzamiento popular en la provincia de Córdoba, conocido como el Viborazo, obliga al general Lanusse a tomar las riendas del poder. Tras su asunción, propone el GAN, Gran Acuerdo Nacional. Un pacto político entre los partidos que incluye un llamado a elecciones para 1973. Con el GAN, la pulseada entre Perón y Lanusse aumenta. Lanusse, que quiere evitar a toda costa el regreso de Perón al poder, busca instalarse a sí mismo como el gran candidato no peronista a la presidencia. A fines de 1971, Perón nombra como su delegado personal a Héctor Cámpora, un hombre conocido por su absoluta lealtad al exmandatario. También crea el Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, denominación con la que el peronismo, en alianza con otros partidos, planea presentarse a elecciones. Para los primeros meses de 1972, la estrategia del GAN no prospera. Lanusse, convencido de que no logrará nada de Perón, crea una cláusula que le impide presentarse como candidato a la presidencia. A pesar de esta maniobra, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de ausencia, Perón regresa de España y vuelve a pisar suelo argentino. Durante el breve lapso de tiempo que permanece en el país,
Perón no se encuentra con Lanusse. En cambio, sella un acuerdo de convivencia con su histórico adversario, el líder radical Ricardo Balbín. Además, designa a Héctor Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, coalición electoral que reemplaza al Fresilina. Bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, la juventud peronista y Montoneros se lanzan a una febril campaña que incluye actos públicos y grandes movilizaciones. El regreso de Perón genera un cúmulo de emociones y expectativas distintas en sus seguidores. Para los históricos, como sindicalistas y dirigentes de la primera hora, su retorno significa una vuelta al pasado glorioso, a las políticas redistributivas y al estado de bienestar. Para los más jóvenes, como la juventud peronista y Montoneros, es la llegada al poder de un líder revolucionario que conducirá al país a la liberación nacional. Mientras que para la derecha del partido, Perón es el único con la autoridad suficiente como para acabar con lo que ellos llaman la infiltración marxista. Se refieren a la tendencia dominante en la juventud peronista y a Montoneros, organizaciones que han crecido mucho dentro del movimiento. Entretanto, para la mayoría de los votantes no peronistas del Frejuli, Perón se ha convertido en un león herbívoro que tiende la mano a los radicales y busca la unidad nacional. El 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón se coloca por tercera vez la banda presidencial. Los sectores ortodoxos del movimiento aprovechan la victoria para encaramarse aún más en el poder y desplazar definitivamente a la izquierda del partido. Si bien el pacto social había conseguido frenar la inflación, una nueva crisis mundial pone a la economía argentina al borde del abismo. Pero la crisis económica no es la peor noticia de 1974. El 1 de julio, a los 78 años de edad, Perón muere. Ante la desaparición del viejo líder, el peronismo y el país olvidan por unos pocos días sus diferencias. Con la muerte de Perón, el gobierno queda en manos de su esposa y el poder en las de López Rega. En este contexto, la organización Montoneros, principal blanco de la persecución de la AAA, decide pasar a la clandestinidad. El pase a la clandestinidad coincide con el inicio de una febril ofensiva armada. La respuesta de la AAA no se hace esperar. A las habituales cacerías de militantes de izquierda se suma una dura ofensiva contra las agrupaciones de base que simpatizan con Montoneros. A 48 horas de su asunción, el nuevo ministro lanza un feroz plan de ajuste que incluye una fuerte devaluación de la moneda y un brutal aumento en el precio de los combustibles y las tarifas. Este plan, bautizado popularmente como el Rodrigazo, provoca un cataclismo económico que empuja al gobierno de Isabel Perón a un callejón sin salida. En medio del caos que producen las huelgas y manifestaciones en contra del plan económico, López Rega huye del país y se busca un consenso entre peronistas y radicales para desplazar del poder a la presidenta, pero no logran ponerse de acuerdo en la forma de hacerlo. Las vísperas de 1976 presagian un año oscuro. En los últimos días de 1975, la Fuerza Aérea intenta un golpe de Estado, que al no contar con el apoyo del Ejército y la Marina, es rápidamente sofocado. Llegado enero de 1976, la suerte de Isabel Perón está echada. Muchos sindicalistas, políticos y líderes guerrilleros, por distintas razones, apuestan al golpe. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. Una nueva dictadura militar ha comenzado.